Perú. Comunidad de Muquillauyo, distrito de Jauja, mayo de 2025. En una apacible localidad de la Sierra Central peruana, un caso estremeció a toda la región y capturó la atención de los medios nacionales. Lucía Retoblo Espinoza, de 18 años, joven madre de un niño pequeño, desapareció la noche del viernes 17 de mayo, luego de asistir al quinceañero de una vecina en el barrio Quichuay. Lo que debió ser una noche de celebración, terminó en tragedia. Según relataron familiares, Lucía había decidido retirarse antes de la medianoche junto a su hijo de 3 años, aduciendo que el niño ya mostraba señales de cansancio. Sin embargo, nunca llegó a su vivienda. Su madre, inquieta por la ausencia prolongada, inició su búsqueda en compañía de vecinos, pero no dio aviso inmediato a las autoridades. La verdadera alarma se encendió cuando, en la madrugada del sábado 18 de mayo, el pequeño fue encontrado solo, desorientado y cubierto de lodo. Fue un familiar quien se percató de la presencia del niño cerca de la vivienda, en plena oscuridad. El menor lloraba desconsolado, con el rostro sucio de tierra y miedo en su mirada. Según la familia, el niño repetía en estado de shock la frase que heló la sangre de todos: Lucía ha muerto. A las 11 de la noche, ya llegué a mi casa, ya no había nada de mis hijas. A pesar de este perturbador hallazgo, la denuncia oficial por desaparición no se presentó sino hasta el sábado 18 de mayo en horas de la tarde. La familia, esperanzada en que Lucía pudiera aparecer por sus propios medios, decidió acudir finalmente a la comisaría de Muquillauyo cuando pasaron más de 24 horas sin noticias. La Policía Nacional del Perú activó de inmediato el protocolo de búsqueda y la comunidad se sumó a los rastrillajes en los alrededores. Tras intensa búsqueda, con el apoyo de agentes policiales, familiares y vecinos, la mañana del martes 21 de mayo, la joven madre fue encontrada sin vida. Su cuerpo yacía en una acequia a escasos metros de su vivienda, en una zona rural del barrio Quichuay. El hallazgo fue realizado por un grupo de campesinos que recorría la zona. La escena fue desgarradora incluso para los rescatistas más experimentados. Presenta diversos cortes, puñaladas en el rostro, cuello y parte del pecho. Lucía estaba desnuda, con múltiples heridas punzocortantes en el cuerpo, golpes severos en rostro y cabeza y parte de su rostro sumergido en el agua. Los investigadores de la División de Homicidios llegaron al lugar y confirmaron la brutalidad del ataque. Las primeras diligencias indicaron que la agresión contra Lucía se habría iniciado en el interior de su vivienda. Las manchas de sangre halladas en la sala y cocina confirmaban esta hipótesis. También encontraron la ropa del pequeño manchada con sangre, prueba de que el niño presenció parte del ataque o sus consecuencias inmediatas. El entorno donde se halló el cuerpo carecía de cámaras de seguridad, dado que la familia de Lucía vivía en condiciones humildes en una zona agrícola. Las viviendas cercanas tampoco contaban con esta tecnología, lo que dificultó inicialmente obtener registros visuales del posible agresor. Los agentes dependieron exclusivamente de los rastros hallados en la escena y de los testimonios de vecinos y familiares. La madre de Lucía también relató con voz quebrada cómo halló a su nieto solo aquella madrugada. Mi nieto lo vio todo. Estaba embarrado, llorando, diciendo que su mamá se cayó, pero después repetía con miedo: Lucía ha muerto. No entiendo cómo alguien pudo hacerle esto a mi hija. Los peritos forenses confirmaron que Lucía presentaba una docena de heridas punzocortantes, golpes contundentes y signos de haber sido arrastrada varios metros. No se hallaron indicios de abuso sexual, pero sí una clara intención de eliminar cualquier posibilidad de supervivencia de la víctima. Sin embargo, un detalle inesperado llamó la atención de los forenses. En las uñas de Lucía y en la escena del crimen se halló un vello púbico que no correspondía a la víctima. Esta pista abrió una nueva línea de investigación crucial. La violencia del crimen y la cercanía del lugar donde fue hallado el cuerpo hicieron sospechar a los agentes de que el asesino debía conocer bien a la joven y su rutina. En este punto, la investigación tomó un giro inesperado cuando los agentes comenzaron a recolectar testimonios clave. Que se encuentre quién le ha hecho eso a mi hermana, quién le hizo, porque hay marcas de mi hermana. Vecinos declararon que no escucharon gritos ni ruidos extraños la noche de la desaparición. Las autoridades mantenían en reserva las principales hipótesis mientras analizaban los rastros hallados en la vivienda y la acequia. También revisaban las cámaras de seguridad de locales cercanos para determinar si algún sospechoso había sido captado saliendo o merodeando la zona, aunque la falta de equipos en las inmediaciones dificultaba esta tarea.
El hallazgo del cuerpo de Lucía generó una ola de indignación en toda la provincia de Jauja. Las rondas campesinas se ofrecieron para apoyar en la vigilancia de la zona ante el temor de los pobladores por la presencia de un posible asesino suelto. El caso, cubierto por los principales noticieros, mantuvo en vilo a la opinión pública nacional. ¿Quién asesinó a Lucía? ¿Cuál fue el motivo de tan salvaje ataque? Las respuestas aún permanecían ocultas, pero la policía prometía que muy pronto la verdad saldría a la luz. En la próxima parte, las primeras detenciones, nuevas pruebas forenses y un giro inesperado en la investigación que revelaría detalles jamás imaginados sobre la noche trágica en Muquillauyo. El hallazgo del cuerpo sin vida de Lucía Retoblo Espinoza estremeció a la apacible comunidad de Muquillauyo, donde jamás se había vivido un crimen de tal brutalidad. Sin embargo, las preguntas eran muchas y las respuestas pocas. ¿Quién le había quitado la vida a una joven madre de solo 18 años tan cerca de su hogar? La Policía Nacional del Perú intensificó las diligencias al día siguiente de encontrar el cuerpo. El fiscal a cargo ordenó revisar a fondo la vivienda de Lucía. Allí encontraron una escena que confirmaba las sospechas iniciales de los investigadores. Restos de sangre en la sala y cocina, además de ropas de la propia Lucía manchadas y la pequeña ropa de su hijo también con manchas hemáticas. Todo indicaba que la agresión empezó dentro de la vivienda antes de que el cuerpo fuera arrastrado hasta la acequia cercana. Pero había más. En la revisión minuciosa de la casa, se encontraron pertenencias personales de Lucía intactas. Su cartera, sus documentos, su teléfono móvil. Nada faltaba. Esto descartaba un robo como móvil del crimen. Los agentes empezaban a contemplar un móvil personal o familiar. Mientras tanto, la atención se centraba en dos personas cercanas a la víctima: su padrastro y su ex enamorado. Ambos fueron llevados a declarar. El ex enamorado de Lucía, con quien ella había terminado semanas antes del crimen, fue citado a la comisaría de Muquillauyo. Su relación había finalizado en términos tensos, y algunos allegados afirmaron que ella prefería mantener distancia con él. Al ser interrogado, el joven declaró que la noche de la desaparición se encontraba en casa de un amigo en una localidad vecina. El padrastro de Lucía también fue llamado a declarar. Los vecinos comentaban que la relación entre ambos no era buena. Según algunas versiones recogidas en la zona, existían frecuentes roces y tensiones dentro de la familia. El hombre se mostró evasivo en su declaración. Cambió la versión de su paradero en varias ocasiones y no pudo explicar con claridad por qué no estuvo en casa esa noche, cuando Lucía desapareció. Estas inconsistencias levantaron aún más sospechas entre los efectivos policiales, pero la prueba que más inquietó a los investigadores fue la revelada por el equipo de criminalística. Bajo las uñas de Lucía se encontraron restos de tejido biológico, piel, que no le pertenecía. Las muestras fueron enviadas a Lima para un análisis genético que podría identificar al agresor. Además, se halló un vello púbico en la escena del crimen que tampoco pertenecía a la joven madre. Este hallazgo se convirtió en una de las piezas más relevantes de la investigación. Por disposición fiscal, tanto el padrastro como el ex enamorado entregaron muestras de ADN, y ambos fueron incluidos en la lista oficial de sospechosos. Los investigadores se mantenían prudentes, sin descartar ninguna hipótesis. El ambiente en Muquillauyo se tornaba cada vez más tenso. Los familiares de Lucía realizaban vigilias pidiendo justicia, mientras los rumores sobre posibles móviles del crimen se multiplicaban. Venganza, celos, conflictos familiares. La policía continuaba recopilando información. Declaraciones de otros testigos, peritajes telefónicos de los sospechosos y análisis de laboratorio de las muestras de ADN eran parte de las pruebas que prometían desentrañar la verdad. A pesar de los avances, el caso seguía envuelto en misterio. ¿Fue un crimen pasional? ¿Un ajuste de cuentas familiar? Las respuestas definitivas aún no llegaban, pero todo indicaba que la revelación del asesino estaba cada vez más cerca. Apenas 2 días después del brutal hallazgo del cuerpo de Lucía Retoblo Espinoza, la investigación tomó un giro decisivo. La presión mediática, el dolor de la familia y el clamor de una comunidad indignada impulsaron a las autoridades a actuar con rapidez en la búsqueda de justicia. Uno de los primeros avances relevantes fue la liberación del ex enamorado de Lucía. Aunque en un inicio fue considerado sospechoso debido a contradicciones en sus declaraciones, la Policía Nacional descartó su participación tras verificar con mayor precisión su coartada. Testigos y registros telefónicos confirmaron que no se encontraba en la zona la noche del crimen. La atención entonces volvió con fuerza hacia el padrastro de Lucía.
Nuevos testimonios pusieron al descubierto una verdad estremecedora. Según fuentes cercanas a la familia, en el año 2020 Lucía le habría contado a su tía que su padrastro la hacía sentir incómoda y que en una ocasión habría intentado propasarse con ella. Aunque nunca se formalizó una denuncia ante las autoridades, este antecedente cambió por completo el enfoque de la investigación y generó nuevas líneas de indagación por parte de la Fiscalía. El día domingo, mi esposo viene a atender a sus animales. Venía con la carretilla. Entonces, el pequeño, como siempre le habla a mi esposo, le dice: tío, papá pegó a mamá Lucía en cabeza. Las autoridades tomaron con seriedad el relato. Aunque el menor tenía solo 3 años, la información coincidía con detalles del escenario del crimen. El niño habría presenciado parte de la agresión y aunque no podía relatar los hechos con claridad, sus palabras resultaban claves. El fiscal a cargo del caso solicitó un nuevo interrogatorio al padrastro, quien cayó en contradicciones. Además, se autorizó una nueva inspección a la vivienda familiar. Durante el peritaje, se hallaron restos de sangre no detectados inicialmente, en un rincón próximo a la cocina, detrás de un mueble. Las pruebas fueron enviadas de inmediato al laboratorio. El resultado de estas comparaciones aún no era público, pero todo parecía indicar que una revelación crucial se aproximaba. La comunidad, que desde el hallazgo del cuerpo se encontraba en vigilia permanente, se organizó para exigir respuestas. Carteles con frases como «Justicia para Lucía» y «Ni una menos en Muquillaullo» se multiplicaban en las calles. La presión social empujaba a las autoridades a actuar con rapidez, pero también con cautela. Las diligencias también revelaron que la noche del crimen, Lucía había regresado del quinceañero con su hijo, y según testigos, no fue vista acompañada de ningún extraño. Esto reforzó la hipótesis de que fue atacada dentro de su propio hogar, por alguien que tenía acceso a la vivienda. A pesar de los múltiples indicios, el caso seguía sin una acusación formal. La Fiscalía solicitó tiempo adicional para culminar el cruce de resultados del laboratorio forense, clave para determinar la responsabilidad del crimen. El 22 de mayo de 2025, apenas 2 días después del hallazgo del cuerpo, se ejecutó la detención preliminar del padrastro, Esteban Rojas Crispín. La decisión fue tomada tras el testimonio del niño y los indicios forenses encontrados en la casa. La prensa nacional continuaba cubriendo el caso y los habitantes de Muquillaullo se mantenían unidos, decididos a que el asesinato de Lucía no quedara en el olvido. La tensión se sentía en cada rincón de Muquillaullo. La comunidad, golpeada por el crimen de Lucía Retoblo Espinoza, aguardaba con el corazón en vilo los resultados forenses y el pronunciamiento de la Fiscalía. La verdad no tardó en llegar. El 24 de mayo, tras analizar las pruebas biológicas recolectadas en la vivienda de Lucía y en la acequia donde fue hallado su cuerpo, los resultados de ADN fueron concluyentes. Las muestras de sangre encontradas en la cocina y detrás del mueble coincidían con las de Esteban Rojas Crispín, padrastro de Lucía. El fiscal encargado del caso informó que con base en las evidencias recabadas, se formalizó la denuncia penal contra Esteban Rojas, sindicándolo como autor del crimen. Según la reconstrucción de los hechos, Lucía habría llegado a casa alrededor de las 11 de la noche, acompañada de su pequeño hijo, luego de asistir a un quinceañero en el barrio Quichuay. Esa noche, el padrastro aprovechó que Lucía estaba sola y la atacó con un cuchillo de cocina. El objeto nunca fue encontrado. La agresión comenzó en la cocina y fue brutal. Lucía fue apuñalada y golpeada con tal violencia que no tuvo oportunidad de defenderse. El comisario Ángel Leo Mendoza calificó al detenido como una persona fría, capaz de actuar con total desapego al dolor ajeno. Esta persona es una persona muy fría, ¿no? Muy cínica, ha optado por guardar silencio, ¿no? Las heridas en las manos del acusado levantaron más sospechas. Eran recientes y compatibles con una pelea. El niño de Lucía, quien presenció parte del ataque, fue encontrado esa madrugada por un familiar, cubierto de lodo, repitiendo con miedo: «Lucía ha muerto». Su testimonio, aunque limitado por su edad, fue clave desde el inicio para orientar la investigación. Según narraron algunos vecinos y familiares, Lucía sufría constantes agresiones físicas y psicológicas. A pesar de los comentarios en la comunidad, nunca se presentó una denuncia formal. En 2020, Lucía confesó a su tía que Esteban había intentado abusar de ella. La madre de Lucía también sabía lo que ocurría, pero presionada o temerosa, nunca actuó ni denunció.
Las investigaciones también revelaron otro hecho estremecedor. Se sospecha que el hijo de Lucía habría sido producto de una violación por parte de su padre biológico. Sin embargo, al igual que otras denuncias, esta nunca fue formalizada ni investigada a profundidad. Luego de asesinarla, Esteban Rojas arrastró el cuerpo de Lucía fuera de la vivienda hasta la acequia, donde intentó ocultar el crimen sumergiendo parcialmente su rostro en el agua. La escena fue descrita como una de las más desgarradoras por los peritos forenses. La Fiscalía presentó cargos formales contra Esteban Rojas Crispín por feminicidio agravado. La audiencia preliminar se llevó a cabo de forma reservada, debido a restricciones sanitarias aún vigentes por la pandemia. Esteban Rojas fue internado en el penal de Huamancaca Chico bajo prisión preventiva, mientras se desarrolla el juicio oral. El caso fue catalogado como priorizado por el Ministerio Público, y la comunidad exige una condena ejemplar. En medio del proceso judicial, surgió una nueva preocupación. La madre de Lucía, tras vender el terreno familiar, desapareció. Familiares y vecinos desconocen su paradero actual. Lucía Retoblo Espinoza fue despedida en medio de una conmovedora ceremonia, con pancartas que decían «Ni una menos» y Lucía presente. Su historia se convirtió en símbolo de la lucha contra la violencia hacia la mujer en zonas rurales del Perú. Nadie la ayudó a tiempo. Fue silenciada por el miedo, ignorada por quienes debieron protegerla y finalmente abandonada por un sistema que llegó demasiado tarde. Lucía no solo fue víctima de su agresor, sino también de un entorno que prefirió callar. Hoy su nombre no debe olvidarse, porque su historia grita justicia desde lo más profundo del silencio. Este canal, Relatos Criminales, cierra este caso agradeciendo a todos los que siguieron esta historia buscando justicia. Si te impactó, comparte este video, suscríbete y déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Qué más se puede hacer para prevenir estas tragedias? ¿Qué falló en el sistema? Nos leemos abajo.